Reflexiones. Al comenzar la jornada, tomemos un momento, centremos nuestro espíritu y abramos el corazón a la sabiduría divina en compañía de César Castañeda. Hoy reflexionaremos sobre el sufrimiento, un camino hacia la esperanza. El sufrimiento es una experiencia humana universal. Todos en algún momento nos enfrentamos a situaciones de dolor, pérdida o incertidumbre. Aunque el dolor físico o emocional es parte de nuestra condición humana, el sufrimiento es una experiencia interna que va más allá del dolor. El sufrimiento surge de cómo interpretamos y afrontamos ese dolor. Mientras el dolor es inevitable, el sufrimiento es en gran parte una construcción mental, algo que podemos prolongarlo en nuestra mente si no lo gestionamos adecuadamente. La Biblia ofrece consuelo y guía para afrontar el sufrimiento. En Romanos 8:18 se nos dice que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Esta es una invitación a verlo desde una perspectiva eterna, que nos recuerda que aunque el dolor es real, no es el final del camino. Dios tiene un propósito incluso en medio de las pruebas. El Señor Jesús nos enseñó sobre el sufrimiento. Él dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él reconoce que el sufrimiento es parte de nuestra experiencia en este mundo, pero también nos ofrece una esperanza firme, su victoria sobre el pecado, el dolor y la muerte. Este concepto entonces nos permite enfrentar nuestras dificultades con la certeza de que no estamos solos y de que Él está presente en nuestras vidas. En los momentos más difíciles y más oscuros, personajes como Job experimentaron una fuente rica para reflexionar sobre Job, que fue un personaje que sufrió inmensamente, ¿qué hizo? Buscó respuesta y alivio en Dios. En medio del dolor, entonces, él se mantuvo fiel y al final él entendió que Dios era soberano y que hay misterios del sufrimiento que no siempre podemos entender en el momento, pero que después nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque esto nos va a sostener y aun cuando no comprendemos el porqué del dolor. Desde un enfoque psicológico, entonces el sufrimiento a menudo se agrava debido a la manera en que nosotros no lo sabemos procesar mentalmente. La diferencia entre el dolor y el sufrimiento entonces va a radicar en cómo nosotros respondemos a estas experiencias difíciles. El dolor, por ejemplo, es una respuesta natural e inevitable y es el impacto físico y emocional ante una pérdida o herida. Sin embargo, cuando hablamos de sufrimiento, es la narrativa mental que nosotros construimos alrededor de ese dolor. Psicólogos como por ejemplo Viktor Frankl, él vivió a los campos de concentración nazis. Él enseña que aunque no siempre podemos controlar el dolor, sí podemos elegir cómo vamos a responder ante el dolor. Él argumenta que encontrar un sentido en medio del sufrimiento es clave para trascenderlo y que la actitud que asumimos hacia va a determinar si se convierte en una oportunidad para crecer o en una trampa emocional que nos va a hundir. En la psicología, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual nos enfatiza que nuestras creencias y nuestros pensamientos sobre el dolor pueden intensificarse o aliviar el sufrimiento o aliviarse en medio del sufrimiento si interpretamos el dolor como lo debemos de hacer, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, tenemos el sufrimiento como algo que nunca va a acabar o que es injusto, lo vamos a prolongar en sufrimiento. Pero cuando nosotros cambiamos esa percepción y buscamos, por ejemplo, nuevas formas de interpretar estas circunstancias, esto nos puede aliviar y puede que eso que estamos sintiendo del sufrimiento mengue. Este enfoque entonces nos habla de transformar nuestra mente en esos dobles pensamientos, en ese concepto dualista, para que nosotros al ver las situaciones no las podamos ver solo como malas o insoportables, sino que empecemos a abrirla a posibilidades de crecimiento y aprendizaje que el dolor nos puede dar. La Biblia y la psicología entonces nos invitan a ver el sufrimiento no solo como algo que nosotros tenemos que evitar, sino como una oportunidad para crecer y transformarnos.
El sufrimiento, cuando es manejado desde una perspectiva espiritual y psicológica sana, nos puede llevar a una mayor resiliencia, compasión y madurez. Las Escrituras nos enseñan a confiar en el Señor en medio del sufrimiento, sabiendo que Él tiene un propósito en todas estas cosas. Y también la psicología nos ofrece herramientas para procesar el dolor de manera que no se convierta en un sufrimiento prolongado y destructivo, sino que sea un camino hacia la curación. La clave entonces está en nuestra actitud con la que lo enfrentamos. Si lo vamos a ver como una oportunidad para confiar más en el Señor y para crecer como individuos, porque sabemos que el dolor no lo vamos a poder evitar. Si podemos evitar quedar atrapados en el sufrimiento perpetuo, este equilibrio nos va a llevar a una esperanza. Hay esperanza a través de los principios de Dios y estrategias que nosotros podemos tener de gestión emocional. La psicología nos la ofrece y nos ayuda a enfrentar ese sufrimiento de manera saludable y constructiva. Puedo concluir diciendo que el dolor es parte inevitable de la vida, pero el sufrimiento es algo que podemos manejar y transformar. Dios no solo está presente en nuestro sufrimiento, sino también que Él nos ofrece consuelo y propósito en medio de nuestras pruebas. Cuando confiamos en su plan y vemos las herramientas que tenemos para gestionar nuestras emociones, vamos a trascender del sufrimiento a la paz y a la esperanza en medio de las dificultades. Señor, ayúdanos a manejar el sufrimiento con sabiduría y fe, que en medio del dolor encontremos propósito y en la dificultad descubramos tu presencia, para que podamos confiar en tu plan y descansar en tu amor. Amén. Llevemos este mensaje en nuestros corazones y en nuestras mentes, mientras enfrentamos el día con fe y esperanza. Reflexiones con César Castañeda.